este evento organizado por el Instituto de Seguridad Minera, tanto para el día de hoy como para el día de mañana. En esta edición se cuenta con el valioso auspicio de empresas como Minera Colquisiri, Southern Corporation, Poderosa, Drager, Compañía de Minas Buenaventura, Nexa, Compañía de Minas Antamina y Biomedic. Agradecemos a ellos de manera muy especial su auspicio, que hacen posible que podamos estar todos juntos el día de hoy. En esta octava edición del Seminario Internacional de Salud Ocupacional, como ustedes pueden ver también en su programa, se está introduciendo la temática de factores humanos. Y esto de manera importante y como una breve introducción al evento, se da en la medida en que en los últimos años se verifica una, diríamos, importancia cada vez mayor, no solamente a la salud del trabajador en términos de la prevención, la atención y la recuperación directamente de su salud, sino también la incorporación de la gestión de estos factores humanos hacia la seguridad y en realidad hacia la gestión de los procesos, especialmente en las actividades de minería. Entonces, ustedes van a ver en el programa, tenemos distinguidos participantes, tanto nacionales como internacionales. Quiero relevar aquí y agradecer sobre todo la presencia de los participantes de los hermanos países de Latinoamérica. Por ejemplo, la doctora Bernardita Cubillos Munski, de Chile. El día de hoy, el día de mañana, por ejemplo, vamos a tener al doctor Gregorio Echeverry Contreras, también de hermano país de Chile, al doctor Ricardo Mario Poy, de Argentina, el doctor Alejandro Walter, también de Argentina, y al ingeniero Mario Hernán Miranda, también de Chile. Ellos van a engalanar nuestra lista de expositores, tanto para el día de hoy como para el día de mañana. Me pidieron también, por encargo de nuestro gerente, el ingeniero Fernando Borja Añorga, poder darles algunas palabras de bienvenida. Antes, por supuesto, de presentar a nuestro distinguido y primer expositor, el doctor Raúl Gomero Cuadra, quien se encuentra ya con nosotros. Pues bien, como antesala a nuestra actividad el día de hoy y el día de mañana, tenemos que hacer algunas menciones. Nos encontramos en plena Semana Internacional de la Evidencia. Y esto, indudablemente, no solamente a nivel nacional, sino internacional, tiene varias vertientes y diríamos, cauces de trabajo. Por supuesto, uno de los más importantes se da en términos de lograr que estas evidencias puedan generar argumentos válidos para proponer y formular políticas sociales, por supuesto basadas en evidencia. Es posible que en nuestra actividad, especialmente en salud ocupacional, tengamos cada vez más la necesidad de poder corporativizar no solamente las iniciativas que tiene el Estado, sino de manera fundamental nosotros como sociedad civil, en especial las empresas mineras, podamos tener un énfasis de participación generando evidencias. Y por supuesto en salud ocupacional, el día de hoy y el día de mañana es precisamente lo que vamos a tratar de poder rescatar. Como un antecedente interesante también a nivel internacional se encuentra el marco estratégico que ya la Unión Europea para el año 2014 y hacia el periodo 2020 propone en términos de seguridad y salud ocupacional. Porque hay, ahora sí, podríamos decir, cambios en el enfoque de la gestión de riesgos. Esto puede ser, en el caso minero, algo tan interesante como lo que vino ocurriendo en Mina Doña Inés, en Coyahuasi, me parece que es la segunda región, donde ahora hablar de seguridad y hablar de salud es parte directa de la gestión de los riesgos del proceso de trabajo. Los indicadores de agregación son diferentes y la participación corporativa también. Hay, por lo tanto, diríamos, un rol cada vez más activo de partes para una cultura preventiva. Y por supuesto, esto implica que nosotros en salud ocupacional o en seguridad tengamos nuevas habilidades de gestión a ser desarrolladas.
Esto también por un dato interesantísimo, según un instrumento que fue un estudio realizado por la ICO, la International Commission on Occupational Health, con 39 países, donde se ha evidenciado de que tenemos un rango de cobertura y de accesos a servicios de salud ocupacional muy variable, desde el 3% hasta el 97%. Entonces, estamos frente a una, diríamos, creciente e importante necesidad de cerrar esa brecha. Y esto tiene que ver directamente con nuestra temática, cuando hablamos sobre todo de salud ocupacional y el desarrollo conceptual y metodológico de salud de trabajadores. Hace algunos años, y aprovechamos aquí la presencia destacada del doctor Raúl Gomero, él nos ilustró con un interesante artículo sobre medicina ocupacional. Y ahora, por supuesto, cada vez podemos hablar de medicina ocupacional en un contexto cada vez más integral y multidisciplinario. Esto es un enriquecimiento de parte de otros roles, como por ejemplo los profesionales de enfermería, de psicología, tecnólogos y recientemente la reclamada participación de abogados laboralistas en los temas de salud en el trabajo. Mientras estamos en este avance, mientras estamos en este, diríamos, constante proceso de desarrollo, de embate, casi un 71% de los trabajadores a nivel mundial son o están en la actividad informal. Y esto indudablemente no es ya un secreto para nadie. Estamos frente a fenómenos sociodemográficos importantes como la reciente migración de personas, ciudadanos de otros países hacia, por ejemplo, el Perú. Y esto indudablemente ya nos va a plantear un reto para poder afrontarlo. Es más, inclusive la data formal con la cual podríamos contar aún tiene algunas carencias de homogenización y sobre todo en el cumplimiento del proceso de notificación. Esto se suma allá a lo que viene dándose en la realidad peruana por lo que ha ocurrido luego de la aprobación de la Ley 29783, que podríamos decir ya en la historia de la seguridad y salud ocupacional del Perú es una ley emblemática, equivale a una ley de prevención de riesgos laborales y que ya desde el 2011 prácticamente podríamos decir necesitamos poder en algún momento reflexionar, evaluar las prácticas que tenemos sobre la aplicación de la ley. Algunas de ellas, francamente, inadecuadas. Como marco también, y de manera interesante, hacia el 2015 y 2025, la Organización Mundial de la Salud ya propuso un plan de acción en salud de trabajadores. Algunos aspectos que se vienen a rescatar de esta propuesta de plan son, por ejemplo, la atención integral de salud de trabajadores, el desarrollo de este concepto tan interesante como entornos saludables de trabajo, mejorar en el desarrollo de la legislación, no solamente en términos de normas a ser cumplidas, sino de instrumentos que permitan un comportamiento de cumplimiento y de mérito en los aspectos normativos, el acceso a los servicios de salud ocupacional y de manera, creo yo, cada vez más interesante para todos nosotros, lo que significa la práctica del bienestar para los trabajadores. Esto nos lleva también, por supuesto, a la necesidad de poder entender los indicadores positivos de la salud de los trabajadores, y ya no solamente los negativos en términos de enfermedad, morbilidad, síndromes, entre otros. Y por supuesto, cada vez reclama más lugar la gestión de la información. Pues a lo que venimos asistiendo como un primer rasgo interesante en estas últimas décadas es a un cambio importante en la configuración de los riesgos laborales. Está cambiando la exposición ocupacional, está cambiando la calidad y la cantidad de la exposición ocupacional y de los riesgos. Por supuesto, esto está dentro de un escenario muchas veces de disminución de la calidad del empleo, cada vez con condiciones de trabajo más exigentes, donde el esfuerzo del trabajador es cada vez más patente.
Paralelamente, las empresas vienen transformando sus esfuerzos en los sistemas de gestión, no solamente integrándolos, como era, digamos, un paradigma en los últimos 10 años, sino desarrollándolos hacia otros componentes de gestión, como ocurre con la responsabilidad social. Y esto tiene que ver directamente con las declaraciones y políticas que tienen ya muchas empresas en términos de sostenibilidad, donde la seguridad y la salud son un componente cada vez más grande. Está cambiando también los modelamientos de exposición a agentes físicos. Ya no es un secreto cuando hablamos de cambio climático, de que en muchas actividades laborales, pues es cierto, el concepto ecológico de salud se reclama cada vez como más importante. Está cambiando la exposición a los agentes, diríamos, para usar un término, de tipo o carácter organizacional. Clima organizacional, área de trabajo, y quiero yo aquí remarcar una posiblemente dimensión nueva y asociada de espacio-tiempo del trabajo. El tiempo es cada vez más corto y el espacio cada vez es menos fijo. Pero el espacio-tiempo no solamente en la realidad física del lugar de trabajo, sino en la dimensión psicosocial del trabajo para el trabajador. Estas nuevas dimensiones de los factores humanos, entonces, hacen que tenga una significancia nueva, lo que implicaba antes en términos tanto de la carga clínica para la carga física y de la mental. Ambas se sinergizan y ahora tenemos patrones y perfiles nuevos, configuraciones nuevas, por ejemplo, del dolor musculoesquelético. Ya la ACOEM y la Sociedad de Medicina Ocupacional, por ejemplo, en el año 2015, para poder mostrar algunas de estas características, desarrollaron una encuesta con 30 países. Y se encontró, y esto es interesante, que entre el 30 al 50% de las atenciones en los aspectos de medicina ocupacional, por ejemplo, en algunas clínicas de medicina ocupacional de Europa, muestra de manera importante entre un 30 a 50% esta demanda de atención, temas como depresión y trastornos psicológicos. Entonces, este espectro diferente del proceso salud-enfermedad hace que tengamos la necesidad de competencias nuevas. Llamo aquí simplemente a que podamos mirar, podamos generar una visión sobre experiencias tan interesantes como el que se desarrolla en la medicina narrativa. La doctora Rita Sharon de la Universidad de Columbia, por ejemplo, va a ser totalmente ilustrativo para ustedes y van a poder acceder fácilmente a lo que implica esta nueva forma de poder contactar ya no solo con el paciente, sino el médico como persona contactando con otras personas. También se encontró en este survey de que podríamos decir las enfermedades están migrando de los espacios tradicionales. Ya no nos encontramos con estas problemáticas de exposición de las enfermedades ocupacionales que aún en nuestros países son un importante azote. En el caso peruano, la hipoacusia ocupacional o los trastornos musculoesqueléticos. Pero también la empleabilidad de los servicios médicos con la creciente tercerización, y es un fenómeno internacional, está generando una nueva forma de entender las competencias tanto de los médicos ocupacionales como de los demás profesionales que hemos intervenido en salud ocupacional. Creo que cada vez, para poder finalizar esta muy breve introducción, necesitamos generar más ejemplos, convertirnos en ejemplos vivos para poder generar impacto tanto en nuestras necesidades como en nuestras prioridades. Tenemos que cerrar la brecha. Hay una creciente transformación. Posiblemente en esto nos ayuden no solamente los colegas jóvenes que están incluso con nosotros, las nuevas tecnologías que cada vez están más accesibles, sino sobre todo la necesidad de plantearnos un compromiso ético con la salud ocupacional en estos días de transformación. Necesitamos practicar la virtud, necesitamos reflexionar en la ética propia, en la ética de otros y necesitamos conquistar la sabiduría. Eso es lo que yo quería mencionarles.